promoviendo un trato igualitario entre culturas. La cultura es el conjunto de costumbres, formas de conducta, lenguaje, religión y sistema de creencias, por medio de los cuales una sociedad se expresa y se manifiesta. Según la UNESCO, es a través de la cultura que el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Las personas perciben la realidad a través de la cultura. Su propio sistema de valores es concebido culturalmente y a partir de ello toman decisiones o eligen entre opciones varias. En resumen, las diferencias entre las personas particulares y los grupos sociales son naturales, son parte misma de lo que nos conforma como seres humanos. Las identidades individuales y grupales son producto de una construcción histórica y social, determinada también por el universo cultural de cada uno. La cultura cambia. Si bien la cultura se transmite de generación en generación, esta no es estática, cambia a lo largo de la historia, a veces de forma paulatina, a veces más rápido. Algunos de estos cambios se producen por las y los migrantes, que llevan su propia cultura al lugar donde van. Las y los migrantes influyen al compartir sus formas de vida y sus conocimientos, y en muchos casos se fusionan con la cultura local, con lo que contribuyen a la generación de nuevas expresiones. A veces los cambios se deben a la influencia de otras culturas con las que nos vinculamos, como por ejemplo a través de los medios de comunicación que nos acercan muy rápidamente a todas partes. Esto se relaciona con la difusión de servicios, agua, electricidad, internet, que cambian las formas de hacer las cosas. El Ministerio de Cultura ha creado esta plataforma llamada Alerta contra el Racismo, para enfrentar el racismo y la discriminación en nuestro país con el fin de construir una cultura de paz, donde las relaciones entre peruanas y peruanos se establezcan de igual a igual y sobre la base del respeto a la diferencia y a la diversidad cultural. En otras palabras, valorar nuestras diferencias. ¿Todas las culturas serán tratadas como iguales? La diversidad cultural en el Perú no siempre ha sido entendida como riqueza. Incluso hoy en día se observa que hay personas y grupos que no la entienden como riqueza. Desde la conquista, durante la colonia y la mayor parte de la República, se ha discriminado y excluido a los pueblos indígenas u originarios, así como a los afrodescendientes y a la población asiática, con la consecuente tendencia a subvalorar en muchos casos sus conocimientos y prácticas. Por ejemplo, hablar quechua era mal visto y en ciertas situaciones todavía lo es, y no se aceptaba como forma de comunicación en los trámites legales ni en los servicios médicos. Incluso hoy, a pesar de que las lenguas originarias son idiomas oficiales, es difícil encontrar profesionales que puedan atender a personas que hablen una lengua originaria. Debes saber que desde el año 2015 hay 24 lenguas oficiales, además del castellano, quechua y aymara. De ellas hablaremos más adelante. La consecuencia de esta discriminación es que las personas que tienen como lengua materna a una lengua originaria enfrentan mayores dificultades en el acceso a la educación, a la salud y en general a una mayor tendencia a sufrir pobreza. Discriminación y racismo en el Perú. El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes. Se materializa en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Más de la mitad de peruanos y peruanas se han sentido discriminados o discriminadas, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa de ser atendido o atendida, el trato diferenciado y las bromas. Esto acentúa la desintegración nacional y profundiza las diferencias, impidiendo un desarrollo basado en la igualdad y afectando principalmente a personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente y personas de origen o ascendencia andina o amazónica. Según la primera encuesta nacional Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial, el 53% de los encuestados considera a los peruanos o peruanas racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo racista. La diferencia porcentual entre aquellos que se identifican como racistas y a quienes consideramos como racistas nos permite identificar como uno de los principales problemas para enfrentarlo a su normalización, lo que lleva a la negación de que el racismo existe
y de las consecuencias que tiene la forma de organizarnos como sociedad. 81% de los encuestados está de acuerdo en que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. Tenemos los siguientes datos. El 59% de peruanas y peruanos percibe que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta e idioma o lengua que habla. El 60% de peruanos percibe que la población afroperuana es discriminada por su color de piel, rasgos físicos y porque son asociados a la delincuencia. Y el 57% de peruanos percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos físicos. En el Perú existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación étnico-racial. Las personas no suelen denunciar haber sido víctimas o testigos de este tipo de hechos. Esta situación se explica por diversos factores que limitan las posibilidades de reconocer y actuar ante esta problemática y perpetúan el daño social que causa. Entre los principales encontramos la vergüenza de denunciar tales hechos, la negación y normalización de actos, frases o palabras racistas, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la reproducción de estereotipos y prejuicios de medios de comunicación, la dificultad para contar con medios probatorios y la ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación. Los principales lugares donde los peruanos se han sentido discriminados son hospitales públicos o postas médicas, comisarías y municipalidades. Los principales motivos de discriminación son el nivel de ingresos con el 32%, la vestimenta con el 25%, la forma de hablar 26%, los rasgos físicos 21% y el color de la piel con el 19%. Derechos de los integrantes de las familias. Un derecho a expresar su opinión, a vivir en familia y en un ambiente familiar libre de violencia, a la igualdad entre varones y mujeres, a que las políticas públicas promuevan la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, a promover las responsabilidades familiares compartidas. El Estado debe brindar condiciones para que las familias ejerzan su derecho a la educación, a la salud, la vivienda, la alimentación, a la identidad cultural y al deporte. Por ello, no a la discriminación.